independiente de Silvio José Castellanos Herrera, productor nacional independiente número 27398. Sintonía 1420 AM presenta Gerencia Pública. Un programa dedicado a la difusión de los principios técnicos que deben regir en la administración pública, en el contexto de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, bajo la producción, dirección y conducción del abogado Silvio Castellanos. Muy buenos días, estimados radioescuchas. Quien les habla, abogado Silvio Castellanos, certificado de locución número 47202 y certificado de productor nacional independiente número 27398, siente gran complacencia en presentar hoy al doctor Giovanni Meza Dorta, quien nos hablará acerca de la administración pública y el funcionariado antes de la declaración de la independencia y durante la guerra de independencia. Y esto gracias a nuestros patrocinantes Grupo Inciplan, capacitación para una administración pública con eficiencia, y a BIA, apoyo legal y administrativo, consultoría gerencial, jurídica y tributaria. Está en la presidencia y dirección general de esta prestigiosa emisora la doctora Ana Mireya Obregón, en la coordinación de producción Toti López Pocaterra y en los controles Luis Guillermo Martínez. Para comunicarse con este espacio están a su disposición los teléfonos del estudio 0212-264-1494 y 0212-264-1619. Por Twitter, @gerenciapven, por Facebook, Gerencia Pública. Por Internet pueden ustedes en este momento vernos y oírnos en vivo por la dirección www.radiosintonía1420.com.be, donde está disponible un chat para que puedan participar con opiniones y comentarios. También pueden sintonizar este programa por su celular a través de la aplicación que pueden bajar por YouTube, llamada, lo digo como suena, iTunes. Lo pueden bajar por YouTube. Para tramitar su publicidad en este espacio o para adquirir servicios de locución en la publicidad de sus bienes y servicios, pueden ustedes comunicarse por el teléfono 0414-540-3098, 0412-9551-756 o 0212-793-2002. Puede usted también ver este y todos los programas de este espacio nuevamente en YouTube 24 horas después de haber salido al aire por la dirección Gerencia Pública Venezuela. Bien, estimados radioescuchas, como acabo de anunciar, ya tenemos aquí con nosotros al doctor Giovanni Meza Dorta. Brevemente leemos su currículum. El doctor Meza Dorta, aquí a mi derecha, es egresado de la Universidad Central de Venezuela, realiza sus estudios de doctorado en Ciencias Sociales en la misma universidad, donde es profesor en la Escuela de Estudios Políticos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Igualmente dicta seminarios en la Escuela de Filosofía, en la Facultad de Humanidades en la mencionada universidad. Reconocido estudioso de la obra mirandina, ha publicado diversas monografías, entre las cuales está Miranda y Bolívar, Nuevas consideraciones para su estudio e interpretación en 1999, y el libro Miranda y Bolívar, dos visiones, en su cuarta edición, junio 2012. Acaba de publicar El olvido de los próceres por la Editorial Jurídica Venezolana. Asimismo, en obras colectivas cuentan sus ensayos El papel de Miranda y su generación en la emancipación latinoamericana, Identidad, Integración Regional y Gobernabilidad 2006 y Lógicas y Estrategias de Occidente 2007. Actualmente preside la Fundación Francisco de Miranda y Próceres de la Independencia, cuyo objeto principal es la difusión de sus idearios, así como su itinerario vital y trascendencia en nuestra época.
También me acompaña aquí a mi izquierda mi colega, el abogado Luis López, conductor, director y productor del programa extraordinario que me precede, denominado, como ustedes ya lo saben, Construyendo una nueva Venezuela. Bienvenido, Luis. Bueno, muchas gracias, doctor Silvio. Con ese invitado de honor que usted trajo hoy, no me podía perder el programa. Doctor Mesadorta, bienvenido. Un placer, doctor Mesadorta, y bienvenido en nombre de doctor Silvio, también de la audiencia, a este programa, a esta vitrina, porque estoy más que seguro que lo que nos va a decir, bueno, es de la mejor de las calidades y no se puede desaprovechar la oportunidad de verlo aquí en directo. Bueno, de hecho vamos a convencerlo para que venga 2 programas consecutivos, porque el doctor Mesadorta tiene mucho, como dijo mi colega Luis López, mucho que darnos. Lo traemos a él en el contexto de lo que venimos conversando desde hace ya varios programas y seguiremos conversando, que es el funcionariado público, el código de ética de los funcionarios públicos y las causales de amonestación y de destitución como penalidad a la agresión o la falta de esos principios éticos que se le imponen, que son obligatorios para el funcionariado público. Bueno, doctor Mesadorta, sin más preámbulo, ya lo presentamos, ya la audiencia lo conoce, y le vamos a lanzar la primera pregunta. ¿Es una pregunta o es algo así como abierto para que usted nos converse al respecto? Quisiéramos que nos explicara cómo era, doctor Mesadorta, el desenvolvimiento de los funcionarios públicos que trabajaban para la corona, es decir, antes de la declaración de independencia. ¿Cómo eran los funcionarios que luego hubo que contratar, hubo cambios? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Y puede usted explicarnos, doctor Mesadorta? El micrófono es suyo. Bueno, muchas gracias, Silvio, por tu invitación y gracias al amigo que nos acompaña en esta conversación que vamos a tener. Bueno, es importante conocer algunos aspectos del funcionamiento de la corona en Venezuela, y sobre todo eso no se puede desligar del funcionamiento práctico que en definitiva lo ejercían los funcionarios adscritos a la corona y que venían funcionando en las distintas áreas administrativas de la monarquía en Venezuela. Se encontraban allí, pues, por supuesto, la Capitanía General, se encontraba la Real Audiencia, tal vez la institución más importante, que sobre eso después nos vamos a detener. Estaban también los cabildos o ayuntamientos, estaban los corregidores y estaban los tenientes de justicia. Vamos a quedarnos con eso, porque si no sería sumamente largo. Eran los principales funcionarios públicos de la corona. Digamos. Eran las principales instituciones de la corona, y estas a su vez tenían adscritos unos funcionarios que vamos a tratar de llegar a ellos. Lo primero que hay que entender en esto es que nos interesa tal vez no tanto el aspecto estrictamente administrativo, como por el contrario, o no por el contrario, complementariamente, la filosofía a la cual estaban adscritos estos funcionarios. ¿Por qué? Porque no debemos olvidar que estos funcionarios dependían de la corona española, pero hacían sus labores. De modo pues que la reglamentación administrativa venía dada fundamentalmente por ordenanzas que eran hechas en España, ya sea a través de la Casa de Contratación o a través del Reino de India. Pero ese procedimiento no era, como después lo fue, mucho más explícito con todo lo que desarrolló después la República, por una sencilla razón. La República desarrolla
una reglamentación específica a los funcionarios porque los tenía a mano, podía saber dónde fallaba, dónde se mejoraba y cómo podía hacerlo. No así tanto la corona española. El proceso de reglamentación que hacía la corona española era fundamentalmente por las distintas escritos, edictos que le enviaba la Real Audiencia sobre problemas específicos que se realizaban. Entonces, por supuesto, la reglamentación iba un poco más tardíamente o iba un poco a galope de lo que eran las situaciones específicas. Sin embargo, por supuesto que había una delimitación de funciones sumamente clara y eso solamente pudo modificarse ya al final del periodo de la corona española, cuando se decide por la política de lo que se llamó el despotismo ilustrado o la de los Borbones, que entendieron que había que centralizar aún más el proceso de la corona y se creó aquella figura del intendente o las intendencias. Esa figura estaba solapada por encima de la gobernación y la capitanía general y fue instaurada un poco como para controlar algunas de las actividades, ya sea de la Real Audiencia. Tenía facultades administrativas, tenía facultades inclusive hasta jurídicas, llegó a tenerlo. ¿Ese intendente estaba radicado aquí o hacía sus funciones desde España? No, estuvo aquí también. O sea, la corona tenía en los virreinatos comenzaron a llegar los intendentes. El intendente aquí llegó en 1780 y algo. Pero hubo un intendente. Y ese intendente, como ya dijimos, tenía facultades jurídicas en algunos casos, sobre todo algunos reales acuerdos que se llamaba, que era lo que hacía la audiencia. Tenía influencia sobre la capitanía general y tenía también influencia sobre los demás. Entonces, por supuesto, un proceso de reglamentación de esa institución era muy complicado. Era muy complicado y solamente llegaba, era una real orden. Tenía plenos poderes. Claro, de las Indias, diciendo, este señor, llegó el doctor Silvio Castellano, intendente tal, tómese pues en consideración y punto. O sea, ahí no había mucha reglamentación porque, como te repito, la política de los Borbones al final lo que intentó fue centralizar aún más el proceso de la monarquía española, que es muy importante conocer cómo era ese proceso de centralización, porque ya como vimos que no había manera sumamente específica de descifrar el exacto funcionamiento de los funcionarios, aunque sí estaba delimitado, por supuesto, pero repito, por la distancia a veces se solapaban algunos procedimientos. Sin embargo, es importante saber cómo fue y qué fue lo que ocurrió entre la ruptura de la República con la corona española. Ahora, podemos entender entonces que este intendente tenía en sus manos la parte administrativa, la parte fiscal y hasta dominio en la parte militar y legislativa. O sea, era como un reyesuelo aquí. Ya vamos a lo siguiente, ¿no? El derecho español, y eso lo saben ustedes que son abogados, no sé si el amigo también lo es. Sí. Ok, era excesivamente reglamentista, ¿no? Y habían definido ya unas atribuciones muy específicas a los capitanes generales, a los gobernadores, a los tenientes de justicia, a los corregidores, etcétera, etcétera. Como eso estaba definido, el intendente no podía, desde el punto de vista legal, irrumpir en lo que eran atribuciones que estaban ya en las leyes de India. Él lo que hacía era controlar las decisiones y tenía, por supuesto, sí el poder de la última palabra sobre muchas decisiones que hacía el capitán general, lo que hacía la Real Audiencia, etcétera, etcétera. Por ejemplo, un ejemplo que vi, los reales acuerdos eran las propuestas que le llevaba la Real Audiencia o le emitía la Real Audiencia al Consejo de India sobre un tema sumamente importante que había decidido la Capitanía General
o la gobernación. El intendente revisaba ese Real Acuerdo. Eso no existía antes. Antes tenía autonomía la Real Audiencia, que inclusive era prácticamente la última palabra y estaba por encima de los capitanes generales. Claro, muchas veces el capitán general era el jefe de la Real Audiencia, pues, ¿no? Y otras veces era el gobernador. Pero esta intendencia tenía, por decirlo así, la última palabra en esas decisiones. O sea que fue como un personaje que se le impuso al capitán general, más o menos, así con ese intendente que venía a revisar lo que ellos estaban realizando. Ya te vamos a seguir escuchando, hermano doctor Mesadorta. Vamos a un momento de publicidad y regresamos. Grupo Inciplan es capacitación del talento humano en las organizaciones del Estado para beneficio del pueblo venezolano. Grupo Inciplan aporta excelencia a la gestión. Grupo Inciplan, el mejor aliado para la formación de los recursos humanos en la administración pública. Y esto lo apreciamos claramente en su batería de talleres que incluye, por ejemplo, planificación estratégica corporativa, presupuesto público por proyectos, control fiscal con sus talleres de auditoría, potestad investigativa y determinación de responsabilidades, contrataciones públicas, y con base en la ley del Estatuto de la Función Pública, el régimen disciplinario de los funcionarios públicos, la evaluación del desempeño, el ingreso por concurso y el ascenso por sistema de méritos. Llame ya por los teléfonos 0414-540-3098, 0212-793-2002 y atenderemos sus necesidades de asesoría y adiestramiento a la brevedad. Es nuestro patrocinante también VIA Apoyo Legal y Administrativo, Consultoría Gerencial, Jurídica y Tributaria, Asesoría Laboral, Funcionarial y Contencioso Administrativa, Representación ante tribunales e inspectorías, Registro y Constitución de empresas, cooperativas y actas de asambleas, Planes de negocios y elaboración de proyectos, Servicios de nómina, prestaciones sociales y outsourcing de recursos humanos. Contáctanos ya por el correo unavenezuelaposible@gmail.com, por Twitter @LuisLópezRadio y por teléfono al 0212-625-3722 y el mejor equipo de abogados podrá atenderte. Continuamos con nuestro invitado, el doctor Giovanni Mesadorta. Por ahí ya nos dicen... Invitado 13 y 8, esperando el programa del doctor Silvio Castellano como todos los martes. Muy educativo e interesante. Por supuesto que sí. Quedamos, doctor Mesadorta, en que ese intendente tenía como unos superpoderes por encima del capitán general y las otras instituciones cuyo funcionamiento estaba estrictamente reglamentado. Y ese intendente no podía irrumpir ni alterar esos procedimientos, solo verificaba su cumplimiento, pero tenía esa relevancia pues como de un delegado del rey directamente aquí. Bien, continuamos entonces con ese proceso, ese paso, una vez que se... Ok, se me había olvidado decir que también tenía influencia sobre el Real Consulado. El Real Consulado era también un tribunal mercantil, se encargaba de todo el procedimiento y las disposiciones de orden comercial que hacía en este caso las colonias entre sí, con otras provincias y por supuesto con España. La idea fundamental de la intendencia, o la idea primigenia, por decirlo así, se da precisamente a propósito de tener un control sobre este Real Consulado, o sea, que era el comercio, que era el dinero. Ese era parte el propósito. fiscal. Era la parte fiscal el criterio fundamental por medio del cual se realizó esta figura del intendente. Sin embargo, por supuesto, la corona se dio cuenta que en la medida en que avanzaba el tiempo, no solamente bastaba que el intendente supervisara, viera, corrigiera las actividades dispuestas por el Real Consulado y todo lo que tenía que ver con el comercio, y que con los Borbones comenzó a hacerse a decidirse el libre comercio, sobre todo con las islas del Caribe. Entendió también que no solamente bastaba eso, porque habían disposiciones que emanaban hacia el Real Consulado de la Capitanía General, de las gobernaciones, y por eso fue que se le dio al intendente esa prioridad un poco más amplia, ya no solo sobre el Real Consulado, sino viene el capitán general, bueno, te vas a reunir con el Real Consulado, ¿sobre qué cosa es? Era una suerte de supervisor, pues.
de las actividades, y era el que se encargaba del fiel cumplimiento de los propósitos que tenían los Borbones para aquella época. Eso era. Me interesa también ahora. Ahora una preguntita, doctor, ¿y eso fue porque se vio como que había mal manejo de la administración pública en aquel momento por parte del capitán o general? O sea, ¿qué motivó? ¿Qué cree usted que motivó? Ok, eso está muy bien. Primero, que antes de la reforma de los Borbones, España se ve la necesidad de hacer algunas modificaciones propias de su ejercicio político y económico en la colonia, por razones de orden fiscal, porque ya la entrada de los metales preciosos no significaba suficientes ingresos para la corona, suficientes ingresos para lo que la corona destinaba los mismos. Se dieron cuenta de que, sobre todo este proceso que había sucedido con las guerras internas de España e Inglaterra, necesitaban una modificación de política económica. Pero además, mucho del dinero o mucho de los procesos tributarios que tenía la corona, los alifascos, las alcabalas, los diezmos, en fin, un conjunto de impuestos que tenían, ellos notaban cómo se les iba languideciendo, cómo esos impuestos no proveían a la corona la suficiente cantidad. O no llegaban, a lo mejor. Y que también para la época había mucha piratería, sobre todo de los piratas Pero sobre todo, aparte de los piratas, había algo mucho más importante, que era el contrabando. El contrabando. Ya nos vas a seguir explicando, querido amigo Mesa d'Horta, pero vamos a una primera pausa musical. Hoy tenemos a Rafael Montaño, un cantante que tampoco pasa de moda, y su primera pieza es Polo Margariteño. Ya bastante comentarios. Pero bueno, sí, vamos a leer los comentarios, una pausa porque la gente... Déjeme que voy a llamar ¿Cree que estamos grabando? que está interesado en el diplomado. Ayer preparé el contenido del diplomado de gerencia pública. Solo lo enunciamos, se lo mando para más tarde para que lo revisen. La buena pronunciación y el instrumento, el oído. Es que tenemos a veces más de 30 participaciones. Oye, cuñado, el instrumento, el oído. Es mucho más dinámico. Sí, claro. La noche me enamora más que el día, pero mi corazón nunca se sacia. Ensalzar la inefable poesía y encarecer la inmensa ignorancia. Ensalzar la inefable poesía y encarecer la inmensa ignorancia. De cómo fue el salto, cómo era antes, El problemón de organizar todo eso. Eso es lo que yo quería también. Porque todos los patriotas. vamos a culminar, disculpa, por la parte de la exactamente. O sea, que era tu pregunta. O sea, ¿por qué La persona era lo que hacía la gente, se lo llevaba para fuera de las fronteras y vendía la mercancía directamente. Porque el problema era que la mercancía era toda obligatoriamente venderla por la compañía muy ocupada, que había que vender todo allí, ¿no? Claro, pero aparte que la desaparición, entonces desaparecía la compañía guipuzcoana, siguió el contrabando. Entonces, ¿qué hizo el intendente? ¿Qué hizo la reforma Borbón? No hay contrabando, hay libre comercio. Pero yo necesito a alguien que supervise ese libre comercio porque hay para regalar los impuestos. Están ustedes en sintonía de Gerencia Pública.
Seguimos, estimados radioescuchas. Vamos a leer, querido colega. Sí, el chat en vivo ya se activó. Irma de Gómez nos dice: buenas, doctor, qué tema tan interesante. Escucharé muy atenta desde la Floresta. Claudio P. nos dice: caramba, eso es un invitado de súper lujo, cada día mejor. Me encantan los martes. El doctor López y usted, todo un lujo. Bueno, muchas gracias. No, Desde Latillo nos dice. Efraín T. Cátedra Histórica, excelente desde Catialamar. Hans W. Siguiéndolos atentamente desde la Colonia Tobar, felicitaciones. Armando, como aprendiz de historia, encantado de escucharlo, doctor. Nelly B. desde Valencia, lo felicito, unos invitados de lujo, así es que se hace radio educativa, amena y de calidad. Felicitaciones. Muy bien. Bueno, felicitar también a la audiencia, porque esto habla muy bien de ustedes, porque no están en una emisora típica de escuchando música, sino que están acá nutriéndose de cultura y de historia que tanto nos hace falta. Así es, querido hermano Mesa Dorta. Nuestros oyentes son de lujo también. Y vas a continuar como a rematar con el asunto de la intendencia. Ok, sí. La razón tal vez más poderosa dentro de todo ese tinglado que se llamó la reforma borbónica y la propuesta del intendente tenía que ver, como ya dije al final, con la cuestión del contrabando. El contrabando existía después de haberse anulado la compañía guipuzcoana por un conjunto de inconvenientes que sería muy largo descifrar ahorita, pero prosiguió el contrabando, y parte de la reforma borbónica fue establecer, para intentar aminorar el contrabando, un libre comercio con las islas del Caribe y con todas estas partes y con algunas provincias, con México, etc. Pero ese libre comercio, al cual supuestamente no, efectivamente se le daba a los comerciantes y a los industriales de la época, no podía desperdiciar parte fundamental de lo que era la renta de la corona española, que eran los impuestos, y para eso se necesitaba un intendente. Entonces, por eso es que este intendente vino con tantos poderes, porque no solo era una suerte de fiscal de las actividades económicas, sino que interfería o velaba para que ese funcionamiento no tuviera sobresalto, y que la influencia del capitán general o el gobernador sobre este real consulado y sobre todo este tipo de actividades se hicieran a discreción de lo que suponía la corona y el intendente, que era su representante. Es decir, no solamente venía el intendente a velar por el cumplimiento de los procedimientos y todas las instrucciones que venían de la corona, sino a velar porque los impuestos fluyeran debidamente hacia la corona. Bien, vamos, doctor Mesa Dorta, un momento a una entrada de la emisora para importantísimos mensajes promocionales y publicitarios. Preguntando dónde se puede conseguir sus publicaciones. Oye, vamos a hablar de los dos libros. ¿Los tienen alguna? Sí, todavía están disponibles. Bueno, ya tengo que casi no hay. Es la radio que cada día se oye más. Bueno, pero ya Porque hablamos cada de- día se oye más. Sí. Es la radio que También tú habla escuchas del evento que porque tenemos te 17 escucha. de agosto. Es Sintonía 1420 AM. Yo lo que A continuación, Publicidad. Compra el cartón con el que todos ganamos. Este año vuelve el Super Bingo de la Bondad a beneficio del Hospital Ortopédico Infantil. Compra ya tu cartón y participa en rifa de fabulosos premios especiales. Super Bingo de la Bondad, pequeños pasos para un gran futuro. El costo del cartón es de 100 bolívares. La información más completa en fútbol la encuentras en lavinotinto.com. Análisis, comentarios, noticias, opinión. De lunes a viernes, de 12:30 a 1:30 de la tarde, lavinotinto.com. Conducido por Juan Carlos Rodrigo y presentado por Sintonía 1420 AM. Monumento histórico nacional denominado Centro. Sintonía 1420 AM te invita a escuchar
Este y todos los jueves, Excelente. a partir de las 8 de la mañana, a A Dunia ver si de tiene el Barnola, título para decir en exactamente. Yo me recuerdo la temática. Conecta Tengo el Venezuela. Abrimos las puertas de la mañana caraqueña y les damos la bienvenida a este espacio de encuentro entre las oportunidades y lo posible. Conecta Venezuela. Un espacio dinámico de encuentro y reconexión con las oportunidades y el sinfín de posibilidades que ofrece nuestro país. Conecta Venezuela, generando una cultura de excelencia. Este y todos los jueves, a partir de las 8 de la mañana, por Sintonía 1420 AM. Sintonía 1420 AM. De nuevo con ustedes, Gerencia Pública. Continuamos, estimados radioescuchas, con el doctor Giovanni Meza Dorta. No sin antes recordarles que este y todos los sábados a las 12 del mediodía, Radio Sintonía transmite el programa cultural más dinámico de la radio. Se trata de la Tómbola Cultural, un espacio en el que aprendes porque aprendes, con temas de actualidad, concursos y premios que te sorprenderán. Pon a prueba tus conocimientos. No lo olvides, este y todos los sábados a las 12 del mediodía te esperamos con Andreina Baroni y Álvaro Acosta en la Tómbola Cultural. Continuamos, como dije, querido doctor Meza Dorta. Nos están preguntando aquí dónde se pueden adquirir sus libros. ¿Puede usted informar al respecto, hermano? Bueno, Profesor. son dos libros fundamentales que tienen que ver un poco con la temática que estamos hablando. Uno primero se llama Miranda y Bolívar, dos visiones, y el otro se llama El olvido de los próceres. Yo voy a darle mi teléfono, mi celular, para que nos comuniquemos. El que tenga interés, yo le daré detalles de cómo adquirirlo. Mi celular es 0412-284-1561. Repito, 0412-284-1561.